La última persona que va a tener el compañero Joaquín Barzúa, él fue obrero de Sumar en la época de la Unión Popular. Y la importancia que tiene respecto, digamos, al proceso de la Unión Popular, que él estuvo en los cordones industriales sur, donde Arnoldo Camus y un grupo de socialistas, digamos, dieron una dura batalla en la dictadura y tuvieron más o menos como 3 días dentro de la población y lograron salir. O sea, él fue uno de los combatientes de la población, digamos, de la guerra. Así que lo dejo. Muy bien. Compañeras, compañeros, mucho gusto, es un placer estar con ustedes, de contar una realidad que muy pocos saben sobre los trabajadores de los cordones industriales. Dicho eso, bueno, Eduardo dijo muchas cosas referente a lo que era el gobierno de la Unidad Popular, algunas cosas correctas, otras cosas que hay su diferencia. Pero en definitiva, lo importante, digamos, del gobierno de la Unidad Popular, que fue un proyecto de clase. La Unidad Popular llegó al gobierno, no al poder, como algunos lo definían, ¿ya? Sino que llegó a compartir una parte del poder burgués que era el gobierno. En ese proyecto, ¿ya? Era producto de un proceso de acumulación de fuerza. ¿Ya? Ese proceso de acumulación de fuerza se podría decir que empezó con la grande huelga de los mineros del Salitre, ¿ya? 1890, la matanza de la Escuela de Santa María, la oficina salitrera de San Gregorio y otras. ¿Ya? Después se vive en ese proceso de acumulación de fuerza, surge, digamos, lo que fue la República Socialista de los 12 días, de Manuel Begoya, donde se implementaron, ¿ya? Para esa época, cambios en la Constitución y algunos proyectos de ley importantes a favor de los trabajadores y el pueblo. Hay que considerar que en esa época, ¿ya? Estamos hablando del año 32, se está viendo una crisis económica producto de que el salitre deja de ser el producto más importante porque nace el salitre sintético. Entonces, grandes masas de trabajadores, de mineros principalmente, migran hacia las ciudades, ¿ya? Y producto de eso se comienza a producir cordones de trabajadores que venían de la miseria. Entonces se comienzan a nacer, ¿ya? En las ciudades grandes cordones de miseria que fueron surgiendo a partir de la llegada de los mineros, a partir también de la migración del campo. Y esos cordones de miseria fueron surgiendo también los campamentos, la toma de terreno. Todo este fue un proceso de acumulación de fuerza, de lucha popular, de lucha de los trabajadores, de lucha de los pobladores, de los estudiantes. Yo siendo muy niño, en esa época, estamos hablando entre el año 62 al 70, me tocó ver grandes huelgas en Camino a Milipilla, en lo que después se denominó el Cordón Cerrillo Maipú. Huelgas que duraban un año, año y medio, que hoy día desgraciadamente no se ven, ¿ya? Entonces, era parte de ese proceso de acumulación de fuerza de la lucha de los trabajadores. Entonces, el triunfo de la Unidad Popular con Allende fue el triunfo de un pueblo en lucha, que venía del momento de la época de la Salitre hasta el año 70. No fue un hecho casual, sino que fue producto de esa lucha. Dicho eso, por eso el gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Que los trabajadores de esa época lo consideran su gobierno, era el gobierno de los trabajadores. Y no porque lo dijera Allende o lo dijeran, digamos, los altos dirigentes de su gobierno, sino que los trabajadores
lo decían, que era el gobierno, su gobierno. A partir de ese hecho también podríamos decir que el programa de las 40 medidas hablaba de crear las 3 áreas de la economía. Dentro de las 3 áreas de la economía estaba la nacionalización o estatización de las empresas estratégicas que estaban en poder del capital extranjero. Estamos hablando de el cobre, estamos hablando de empresas de comunicaciones, las empresas textiles, las empresas navieras, los puertos, los bancos. Por lo tanto, donde los trabajadores, ya a través de sus organizaciones sindicales, comenzaban a presionar al gobierno para que se fueran nacionalizando o estatizando esas empresas. Una de las áreas más importantes era lo que era el área textil. El área textil de esa época agrupaba aproximadamente sobre 250.000 trabajadores. ¿Ya? Estamos hablando, por ejemplo, en la Sumar, eran 4 industrias Sumar, que cada industria tenía aproximadamente entre 2.000 y 2.500 trabajadores, pero en total eran cerca de 10.000 trabajadores. ¿Ya? Estaba la industria de Yarur, estaba Panal, estaba Irmas, Textil Progreso, en Concepción estaba Bellavista Tomé, estaba Paños Tomé y otras. Por lo tanto, los trabajadores de esa industria, todas comprometidas prácticamente a través de sus sindicatos en lo que era el gobierno de la Unión Popular. En Sumar Algodón, por ejemplo, antes de que llegara el gobierno de la Unión Popular, en el año 68, hubo una gran huelga que duró aproximadamente como 5 o 6 meses, ¿ya? Donde el presidente del sindicato era un compañero socialista. ¿Ya? Huelga que fue reprimida, donde no tenían sueldo, ¿ya? No tenían sueldo para subsistir, por lo tanto los trabajadores hacían lo que se hizo famosa la olla común, donde afuera de la industria se instalaban con una carpa y ahí llegaban las familias de los trabajadores a comer. Entonces los sacrificios que hicieron los trabajadores con su familia en lucha fueron muy importantes. Es así que yo en el año 67, 68, disculpe, antes, año 56, 57, llegó con mi familia a vivir a 3 cuadras de Azúcar, ¿ya? A la edad de los 3 años más o menos. Por lo tanto, lo que ocurría en Sumar con los trabajadores estaba muy ligado a la población, ¿ya? Alrededor de Sumar estaba La Legua, El Pinar, General Riesco, Aníbal Pinto, Villa Esmeralda. En total era aproximadamente unas 40, 50.000 personas que vivían alrededor de la Sumar. Muchos de sus habitantes trabajaban en la industria Sumar. Por lo tanto, Sumar no solamente era un medio de producción donde daba trabajo, sino que estaba relacionada con la población del sector. De ahí que lo que ocurriera en Sumar, lo que ocurriera con los trabajadores, estaba muy ligado a la población. Fue así como se toma la industria Sumar, ¿ya? Al año 71, donde se le exige al gobierno la nacionalización de la industria, la estatización. Es más, el gobierno de la Unión Popular, Allende, ¿ya? Estuvo un mes como presidente en la industria Sumar. O sea, de ahí se hacía gobierno hacia el resto del país. Le pongo ese ejemplo para que ustedes vean la ligazón que había entre el gobierno con los trabajadores y el apoyo mutuo, ¿no? Que tampoco era, a ver cómo explicarlo, sin crítica. Siempre había una crítica por parte de los trabajadores de avanzar un poco más de lo que se estaba avanzando. A lo mejor era producto de la lucha de clases que había en ese momento,
de la fuerte explotación que había sido sometido los trabajadores por más de 70, 80 años, ¿ya? En el sentido también de que los trabajadores veían que su gobierno tenía que cumplir un programa de 40 medidas y de construir el socialismo, porque los trabajadores estaban comprometidos en la construcción de ese socialismo. Fue así que en el año 72, ¿ya? Un concepto súper importante. La mayoría de la industria del área social o que estaban intervenidas a través de los sindicatos tenían un comité de producción. Ese comité de producción era la participación que tenían los trabajadores de los sindicatos junto con los técnicos, los interventores, que eran representantes del Estado, que era una especie de gerente, pero gerente de los trabajadores. Tenían ese comité de producción que decidía qué producir, cómo producir y cómo distribuir esa producción. ¿A favor de quién? Dicho eso, es que en el año 72, en octubre del 72, se produce lo que se llamó el Gran Paro de Octubre, donde la burguesía, con el apoyo del imperialismo, se subleva. ¿Ya? Comienza los primeros inicios fuertes ya de la contrarrevolución, donde surge el fascismo. La derecha del Partido Nacional ya saca un comando terrorista, que es el comando Rolando Mato. Surge también Patria Libertad, que era otro comando de terrorista, donde era la fachada que tenía la CIA, donde tenían algunos miembros de las Fuerzas Armadas incorporadas ahí, donde comenzaban a hacer sabotaje a lo largo del país. Hay que considerar que producto de esos atentados, ¿ya? Donde muere el alcalde de Allende, que fue asesinado, ¿ya? También un grupo de estos comandos de derecha asesina al general René Schneider, ¿ya? Por lo tanto, Chile pasa a ser, digamos, un campo de batalla, de lucha de clase, donde los trabajadores estaban conscientes que tenían que crear nuevas formas de organización y nuevas formas de lucha. Y la prueba de fuego fue justamente el paro de octubre del 72, donde en este país ya se para toda la locomoción privada, porque había todavía estaba la locomoción estatal, que era a través de la CTC, que eran los buses del Estado, ¿ya? Y estaban las micros amarillas, por decirlo así, que eran de los empresarios de una pequeña burguesía, pero con mentalidad capitalista, ¿ya? Ligada, digamos, a la derecha golpista. También estaban los supermercados, y en esa época uno de los supermercados mayores era Almagro, lo que es hoy día el Líder, ¿ya? Estaba Unimarca, y otro supermercado que era Unicom. Y así organizan a través de esta pequeña burguesía de negocios chicos, ¿ya? Se unen al gran capital para hacer un sabotaje al gobierno de la Unión Popular con esta gran huelga. Bueno, a través de los sindicatos, de los cordones industriales, que todavía no se denominaba, estaba la idea, ya había surgido un poquito en el cordón Cerrillo, ¿ya? Antes del paro de octubre, el cordón Cerrillo, ¿ya? Pero ahí en discusión a nivel sindical. Pero la prueba de fuerza, la prueba de fuego, fue justamente en octubre del 72, y allí los trabajadores con sus sindicatos salen a la calle a tomarse los camiones, a requisar camiones, micros, ¿ya? En tomarse más industria, y fue lo que realmente logramos derrotar, ¿ya? Ese primer intento de golpe de Estado, porque primero era con el apoyo de este apoyo social de los colegios profesionales que hablaba Eduardo. Era el colegio médico, colegio de abogados, colegio de ingenieros,
impactó en la parada, digamos, de la insurrección del capital. Entonces ahí surgen los cordones industriales. Y los cordones industriales, una de las grandes medidas que tomaron era que la producción que tenían en sus industrias se entregara directamente a las poblaciones, a través de las CAP o a través de los abastecimientos directos que se llamaban canastas populares. Las canastas populares. Las canastas populares, como había un mercado negro, había un desabastecimiento, la burguesía fue avanzando en ese terreno para crear descontento a través de las colas para comprar alimentos, comprar pollo, comprar en los supermercados, mercadería, etcétera, etcétera. Entonces, la Unidad Popular creó la CAP para controlar ese abastecimiento. Y las organizaciones populares y los sindicatos crearon el abastecimiento directo. Producto de eso mismo, se crea una institución a través del DRINCO. DRINCO era la parte, digamos, que tenía que ver con el control de precios, porque allá, en esa época, todos los precios de los alimentos de primera necesidad estaban fijados. La benzina estaba fijada, ¿ya? Y así los medicamentos tenían un precio fijo, no podían subir. Entonces, a través del DRINCO se va creando, digamos, el abastecimiento directo con el apoyo, digamos, de los sindicatos y los pobladores. Los campamentos tenían, digamos, canastas populares. Entonces, con los cordones industriales se comienza a abastecer directamente a la población, como una forma de romper el desabastecimiento del mercado negro. Los cordones industriales existían en Santiago, por ejemplo, Cordón Cerrillo, que era Camino Melipilla, Cordón San Joaquín, en la calle que hoy día es Carlos Baldovino, Cordón Santa Rosas, que era en la calle Santa Rosa, Cordón Vicuña Maquena, calle Vicuña Maquena, Panamericana Norte, ¿ya? Cordón Independencia, Cordón Macul, en la calle Macul, Cordón Recoleta, en la calle Recoleta, y acá en Valparaíso también existían cordones, ¿ya? No me acuerdo si eran uno o dos cordones en los sectores industriales de Valparaíso. Existían cordones industriales en Concepción, en Antofagasta, en Iquique, siguiendo, digamos, un poco la experiencia de lo que se estaba realizando acá en Santiago. En este proceso de acumulación de fuerza, de una lucha muy fuerte entre los trabajadores por un lado y la burguesía por otro, que era la lucha de clase, los trabajadores comenzaron a avanzar. Y se produce, digamos, de una u otra forma, contradicciones dentro de los partidos vanguardia de la Unión Popular. Y esas contradicciones se veían reflejadas en lo que era la consigna. Por un lado, el Partido Socialista llamaba trabajadores del poder, ¿ya? Y por otro lado, el Partido Comunista llamaba no a la guerra civil, ¿ya? O avanzar, o sea, avanzar en la producción también es revolución. Una cosa así, había otra cosa. Avanzar para avanzar. ¿Ya? Y otra consigna que salió dentro del Partido Socialista era avanzar sin chanzar. ¿Ya? ¿Qué se refería? Que en esa época, ¿ya? Dentro del Partido Comunista estaba la idea de devolver industrias que habían sido nacionalizadas, estatizadas, devolvérsela a los capitalistas. Por eso se plantea avanzar sin chanzar. En este proceso de división, digamos, de la conducción, obviamente la burguesía, con el apoyo de Estados Unidos, fue avanzando. Y avanzando principalmente en el sabotaje de la Unión Popular a través del desabastecimiento, del acaparamiento, a través de boicot, ¿ya? En áreas importantes de la economía. Por ejemplo, hicieron sabotaje en la empresa El Teniente del Cobre, en Chuquicamata del Cobre. De hecho, hay un compañero del GAP, ¿ya? Que fue a montar un aparataje de seguridad en Chuquicamata para evitarlo. Fueron 10 compañeros del GAP allá a parar un poco los sabotajes a Chuquicamata, ¿ya? Y
a la isla de Chuquicamata había otra empresa minera. También podríamos decir que en la lucha popular ¿ya? Se fue produciendo una fusión de clases ¿ya? Entre los trabajadores, los pobladores, los campesinos ¿ya? Porque por ejemplo en el cordón Cerrillo Maipú había pobladores, trabajadores y campesinos, porque habían fondos que se habían expropiado donde los campesinos estaban dirigiendo esos fondos ¿ya? Entonces esa unidad de clase de fortalecimiento es lo que se denominó poder popular ¿ya? O sea, el primer germen potente de poder popular fue los cordones industriales, y después del 12 de, o sea, después del paro de octubre del 72 ¿ya? Se produce una mayor fusión ¿ya? De clase a través del poder popular. Y el poder popular fue eso, la participación activa de los trabajadores, de los pobladores, de los estudiantes, de los campesinos en el proceso revolucionario del gobierno de la Unidad Popular ¿ya? Yo cuando hablo de un proceso revolucionario, porque realmente hacer todos los grandes cambios profundos, como estatizar toda la banca, estatizar una cantidad importante de industria, incluso hoy día Venezuela no lo ha hecho, ¿ya? Porque ellos van un poquito más lento, nosotros lo hicimos más rápido, a lo mejor por eso tuvimos una reacción tan fuerte del imperialismo. Una reforma agraria donde se expropiaron millones de hectáreas ¿ya? Entonces ese proceso revolucionario donde el ingrediente más importante que tenía el gobierno de la Unidad Popular eran los trabajadores, los pobladores, era un pueblo activo participante. En esa época ser joven, no ser revolucionario, dijo, era Allende una contradicción vital, y era justamente porque todos los jóvenes estábamos comprometidos ¿ya? Una parte muy importante de los jóvenes estábamos comprometidos en la lucha del gobierno de la Unidad Popular y de la revolución socialista. Bueno, eso es lo que podríamos explicar. Ahora, disculpe, un elemento importante que se me ha escapado. Después del tanquetazo del 29 de junio, ¿ya? Por parte del gobierno ¿ya? Y a través de los conductos de los partidos, principalmente el Partido Socialista, nos llegan las instrucciones de que había que prepararse militarmente. ¿Ya? Esa preparación militar, por lo menos en Cordón San Joaquín, se dio varias luchas, entre ellas Suma, Codecar, que es una industria de una especie de matadero, en Textil Comandante, en Licore Miña, que hoy día está en Torequín, un gran edificio que construyeron, San Joaquín con Vigoyamaquena. Y obviamente que esto también ocurrió en Cerrillo Maipú, ocurrió en Madego, Madensa, ¿ya? Y así. Además, dentro del Partido Socialista había un aparato militar que era encabezado por Nardo Mamú, ¿ya? Que era a su vez uno de los mandamases dentro del GAP, donde organizaron un aparato militar importante, que fueron los que, junto con los trabajadores de Suma, los que hicieron la resistencia en Suma y en La Legua, porque la lucha de resistencia de La Legua fue principalmente de los trabajadores de Suma y de Indumé, más el destacamento que llegó del Estadio Gorbi, ¿ya? Que en la parte Avenida La Feria con San Joaquín, que está el Estadio Gorbi, que llegaron más o menos cerca de 200 compañeros del aparato militar del Partido Socialista. Ahora, muchos de sus compañeros, ¿ya? Hay varios que murieron combatiendo en La Legua, entre ellos Roberto Robles Pantoja, presidente del Sindicato de Empleados de Sumas Poliéster, ¿ya? Porque en esa época la parte de organización sindical eran obreros o empleados. Entonces este compañero era presidente del Sindicato de Empleados de Sumas Poliéster, ¿ya?
Aparte de eso, murieron otros trabajadores de Suman Nylon, o a su vez los tomaron detenidos y los fusilaron ahí mismo. En Indumé murieron otros compañeros del aparato militar del Partido Socialista. El día 11 de septiembre, a las 9 de la mañana, se junta Arnoldo Gamú como responsable del aparato militar del Partido Socialista y miembro de la Comisión Política del Partido Socialista, con Miguel Enrique y con un encargado militar del Partido Comunista, donde, a partir de una discusión, preguntan, bueno, ¿cómo defendemos el gobierno de Allende? Desgraciadamente, ahí el compañero Miguel Enrique dice que su aparato militar ya estaría disponible a las 5 de la tarde. Y los compañeros del Partido Comunista plantean de que han recibido orden de replegarse, por lo tanto que ellos no están en condiciones de enfrentar el golpe. Esa explicación que doy sobre esa reunión está en un documental que se llama Más fuerte que el Machaya, ¿ya? Donde justamente ese documental se presenta en La Legua, donde hay más de 70 detenidos desaparecidos de pobladores de La Legua, donde los compañeros, muchos de los que intervienen en ese foro, son dirigentes del Partido Comunista que reconocen que la cagaron, ¿ya? Hay una entrevista de Guillermo Rodríguez, encargado del MIR, de la parte militar, que estaba en Cerrillo Maipú, ¿ya? En una industria perla, donde él reconoce que los responsables del aparato militar del partido, o sea del MIR, ¿ya? No aparecen por ningún lado y que al final quedan solamente los trabajadores luchando, ¿ya? Entonces, definiría esa parte de esta experiencia de lo que fueron los acuerdos industriales, ¿ya? Donde los trabajadores eran los gestores de dirigir la industria, ¿ya? Los trabajadores de Suman dirigían la industria en común acuerdo con el interventor, en común acuerdo con el sindicato y así. O sea, había un proceso muy rico de experiencia en dirigir la industria. Imagínense lo importante experiencia de esa época. Si hoy día le preguntamos a cualquier trabajador de cualquier empresa, incluso de la administración pública, si ellos saben que un año en que los trabajadores, o 2 años donde los trabajadores dirigían la industria. Experiencia única de América Latina. Los cordones industriales y cómo se dirigía la industria directamente de la gestión obrera. Esta experiencia ya nosotros la hemos transmitido a muchos estudiantes que han llegado de Brasil principalmente, haciendo tesis sobre lo que era la gestión obrera y lo que eran los cordones industriales. Aquí hay un libro que se hizo hace 2 días atrás. Este libro, Cordones Industriales, lo hizo Rafael Griese. Rafael era uno de los dirigentes del cordón Vicuña Maquena. Fue junto con otros dirigentes que le hicieron por allá por el 73, en septiembre del 73, el 6 o 7 de septiembre más o menos, lo que se llamó la Carta de los Cordones Industriales a Salvador Allende. Hay altos libros que se han hecho sobre los cordones industriales y documentales. Yo lo invito a ver eso, ¿ya? Está también los cordones industriales y el pueblo popular, otro documental que hemos hecho junto con un documentalista que lo hicimos a pulso, ¿ya? Porque nadie se interesaba sobre el cordón industrial. Lo hicimos a pulso con un compañero que se llama José Marco. ¿Cuál es el apellido del PP? Burgo. José Burgo, Pepe Burgo, ¿ya?
Y que incluso hoy día en el Le Monde Diplomatique está lanzando otro documental que habla del abastecimiento directo en la Unidad Popular, ¿ya? O sea, la participación de los pobladores, los trabajadores unidos en abastecer a los chilenos con alimentos de primera necesidad y romper el boicot económico de la universidad. Eso es lo que le podría explicar, compañeros, sobre lo que fueron los cordones industriales, lo que fue la resistencia al golpe por la parte de los cordones industriales y por parte de los pobladores. Muchas gracias. Ay, para el caballero. Disculpa, compañero. Entendiendo, digamos, la historia y las diferentes tradiciones que se generan, entendiendo, digamos, de mi perspectiva, como los calificaría yo. Hoy día, como se está moviendo, como se han movido las piezas en el ajedrez, y con el carácter, digamos, que tuvo tu posición, que fue la más extrema finalmente, que es la defensa, digamos, ya con la vida del ejercicio que estaba desarrollando no solo como dirigente, sino como trabajador. Hoy día, ¿te identificarías en esa construcción, por ejemplo, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista? ¿La harías con ellos? Compañero, usted me preguntó que si en la actual realidad, con las direcciones que hay del Partido Comunista o Partido Socialista, es factible hacer un proceso revolucionario. Eso. Bueno, realmente... dentro de esta historia que se ha vivido hoy día, o sea, dentro de la historia de hoy día, cabe no solo, digamos, un proceso, digamos, como ese, sino si tú en lo personal te identificarías, o cómo te identificarías, o qué posición asumirías con estos grandes próceres del capital. O sea, ¿del capital o del Partido Comunista? Bueno, indudablemente que aquí el golpe de Estado truncó un proceso revolucionario con varias generaciones. No por casualidad, en un año más se cumplen los 50 años de la Unidad Popular. Y en 3 años más se van a cumplir los 50 años del golpe de Estado. Y la situación de los trabajadores de nuestro pueblo es equivalente a la situación que se vivía en la época de la Saracen, donde el sobreendeudamiento la estamos pagando a través de las tarjetas de crédito. Pero el consumismo nos consume y ocurre que el capital ha sido creativo para reproducir su sistema a través de estas formas de explotación, del encadenamiento de un pueblo y de los trabajadores a través de la deuda. Porque hoy día, si un trabajador es despedido, es prácticamente la muerte en vida de ese trabajador en vida y de su familia, porque no van a poder mantener un estado que se nos da el endeudamiento. Por lo tanto, y de eso no es responsable exclusivamente el partido UDI o Renovación Nacional, sino que también es responsable la concertación y la nueva mayoría. O sea, cuando Michelle Bachelet aplaude por una reforma previsional en su primer gobierno y que lo empuja y la lanza un nuevo gobierno, como que si hubiera sido una de las últimas maravillas de la política social hecha por Michelle Bachelet, y después revierte en su cara las grandes movilizaciones del movimiento Noma AFP. Es una demostración que Michelle Bachelet no estaba a favor de los trabajadores, ni de los pensionados, ni de los jubilados, ni de la tercera edad. Estaba a favor del gran capital. Así de simple. O sea, de mi opinión, Michelle Bachelet es un agente de la CIA y del imperialismo.
quedó demostrado a través del informe que hizo como alta comisionada de la ONU contra Venezuela. Entonces, obviamente que hoy día hacer los grandes cambios que se hizo durante la Unidad Popular, ¿ya?, con estos proyectos políticos, como el Frente Amplio, como la nueva mayoría, la concertación, es imposible. O sea, tenemos que ser capaces de levantar un proyecto popular y revolucionario. A lo mejor no igual que la Unidad Popular, pero sí, hoy día, ¿ya?, las necesidades de hacer esos cambios profundos es más importante que nunca. ¿Por qué razón? Porque hoy día el imperialismo, ¿ya?, avanza a una recolonización de América Latina. Avanza, como ellos dicen, a ocupar el patio trasero, su patio trasero. Todo lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela, ¿ya?, del boicot, del golpe de Estado, del sabotaje, de llamar abiertamente a un golpe de Estado o que se subleven las Fuerzas Armadas de Venezuela, es porque Venezuela es la piedra de tope, ¿ya?, para implementar su proyecto de recolonización de América Latina. O sea, lo que quiere Estados Unidos con América Latina es robarse toda nuestra riqueza, que es la herencia de las actuales y futuras generaciones, tanto de Chile y de toda América Latina. Allende hablaba que la patria grande de América Latina éramos todos. Era el sueño de Bolívar. Allende fue presidente de un organismo que se llamó la Tricontinental, que era la solidaridad de los pueblos y de los partidos a favor de los procesos revolucionarios que se dan en América Latina, principalmente de Cuba, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que levantar hoy día, y es urgente, es un proyecto popular, un referente que recoja las necesidades de hoy día, ¿ya?, de nacionalizar el cobre, de nacionalizar el litio, de nacionalizar el agua, ¿ya?, porque no están, no solo, es un tema de vida o muerte. Imagínense, compañeros, que en Osorno el agua durante 10 días estuvo cortada y hoy día en Chihuayante llevan como 4 días sin agua, y en Petorca, La Ligua y otros no tienen agua, se están muriendo los animales. Eso es un paso para que se empiece a morir la población, ¿ya? Y si a eso le agregamos el efecto del cambio climático, hoy día es urgente que ojalá en cada familia exista un huerto, porque el día de mañana a lo mejor va a faltar para la comida. Porque el imperialismo, ¿ya?, dice hay cerca de 8.000 millones de seres humanos. Ellos creen, y lo están haciendo, desechar a lo menos 5.000 millones para poder, ya, satisfacerse entre ellos, ya, su forma de vida. Por eso están viendo cómo colonizar el Marte, ¿ya? Si no han sido capaces de solucionar los problemas graves que vive la humanidad hoy día en la Tierra, menos lo van a hacer en el Marte. ¿Por qué? Porque es una minoría. Entonces, el tema del proyecto popular hoy día es de vida o muerte. A lo mejor son un poco trágico, pero es así de cruda la realidad. Y la muerte que están teniendo hoy día los jubilados a través de la AFP, a través de la ESAPE, es eso. Si usted va a ver una feria, cada día crece más la feria. ¿Por qué? Porque la gente no tiene cómo subsistir. Entonces va a la feria a tratar de vender algunas cositas para tener cómo subsistir. Entonces, ¿es factible hacerlo? Sí, es factible. Pero tenemos que levantar un nuevo proyecto, incluso al margen de estas cúpulas que están entregadas a Gran Capital y al imperialismo. Eso es. Venceremos, cadenas habrá.